para generar un encuentro de diálogo, de coordinación, de toma de decisiones conjunta. ¿Por qué digo esto? Porque la presidenta Dina Boluarte, la presidenta de la República, ha convocado al Acuerdo Nacional para el próximo lunes. Y esa es una buena decisión. Y ahí van a acudir el Consejo de Estado y una serie de organizaciones políticas y sociales que es importante que se reúnan y conversen. Federico Arnillas es el presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza. Ellos van a estar, sin duda, en el Acuerdo Nacional y va a ser una buena oportunidad la que tenemos esta noche de conversar con el señor Arnillas justamente para hablar del acuerdo y de otros temas. Señor Arnillas, ¿cómo le va? Qué gusto conversar con usted. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Un gusto estar contigo y por tu intermedio con todo el país. Señor Arnillas, ¿es usted tan optimista como yo respecto al Acuerdo Nacional? ¿Le gusta como foro de diálogo importante y trascendente? Nos parece que es fundamental desde la perspectiva de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza. El Acuerdo Nacional es un foro sumamente importante para la construcción de políticas públicas. Tenemos 20 años de trabajo del Acuerdo Nacional definiendo políticas que están marcando el día a día del país y creo que con mucha serenidad, con un perfil bajo, pero allí están las políticas, allí están las normas que se han dado, los programas que se están implementando y que responden a esas políticas de Estado, que dicho sea de paso, son concordantes también con un enfoque internacional que tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible. Correcto. Ahora, señor Arnillas, la presidenta Dina Boluarte ha abierto la cancha e incorpora en las discusiones del Acuerdo Nacional de este lunes al Consejo de Estado y a los gobiernos regionales. ¿Cómo interpreta usted esta decisión? ¿Qué le parece? Están en la línea de la propia experiencia de la mesa. Los gobiernos regionales han estado y están representados en el Acuerdo Nacional a través de la ANGR, o sea, la Asociación, ¿no?, Nacional de Gobiernos Regionales. En este caso, esperamos contar con la presencia de todos los gobernadores regionales que están empezando sus mandatos desde el 1 de enero de este año. Y en el caso de las instituciones que integran, ¿no?, este espacio que es la Junta, que reúne a los poderes del Estado, ¿no? Quiero señalar que, digamos, han tenido presencia en diversas oportunidades en el foro del Acuerdo Nacional. La Presidencia del Congreso, el Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo, entre otras, han tenido presencia en sesiones que hemos tenido como foro del Acuerdo Nacional. Entonces, en este caso, me parece muy importante, sobre todo porque venimos de un periodo de silencio del foro, no necesariamente responsabilidad de las instituciones que lo integramos, ¿no? Y dígame una cosa, señor Arnillas, ¿cómo puede ayudar el Acuerdo Nacional a consolidar la paz, a bajar la temperatura de los conflictos sociales que estamos viviendo el día de hoy? Miren, un elemento que es fundamental para que las sociedades funcionen es salir de estas lógicas de confrontación, de enfrentamiento, ¿no? Y recuperar una lógica de cooperación entre las partes. Y creo que ese es el punto fundamental. El Acuerdo Nacional ha sido y es un espacio para que actores institucionales distintos que tienen sus propias lógicas puedan dialogar entre sí y encontrar aquellos puntos comunes en torno a los cuales cooperar. Una sociedad cuyas instituciones cooperan entre sí tiene más oportunidades de futuro que una sociedad donde sus partes están enfrentadas permanentemente. Y creo que de eso se trata el desafío de estos días. Cerrar el capítulo de la confrontación y volver sobre el camino de la concertación, en este caso en torno a las políticas de Estado del Acuerdo Nacional, pero también aquellas nuevas políticas, nuevas decisiones que se requieran para avanzar más. Permítame casi un comercial. Adelante. Y es que todos los gobernadores regionales que están asumiendo funciones
han sido invitados a ser parte de los acuerdos de gobernabilidad, que son un insumo justamente para que sus gestiones regionales no solamente respondan a las necesidades específicas de su región, sino que también sean armónicas con las regiones vecinas y con las políticas de Estado del Acuerdo Nacional. Ahora, no sé si voy a ser justo o injusto, pero se lo quiero plantear. Saludo la presencia en este acuerdo nacional, sin duda, de la Mesa, de la Defensoría del Pueblo, de organizaciones que llevan años jugándosela por fortalecer la democracia en nuestro país y por luchar además contra la pobreza y contra la desigualdad. Sin embargo, desconfío mucho de la presencia de los partidos o de clubes o franquicias políticas que van a tener un espacio de representación. Es natural que lo tengan, forman parte del juego, pero no me fío de ellas. Federico, ¿compartes mis miedos o tienes una mirada más optimista? Tengo una apuesta porque los partidos políticos, las representaciones políticas, asuman esa preocupación que todos compartimos por el presente y el futuro del país. Y creo que la apuesta se basa en una lógica de buena fe, se basa en la experiencia del diálogo dentro del espacio del acuerdo, que, me disculparás por el comentario, no se deja jalonear por las habilidades de los periodistas y se maneja entonces con más sentido de preocupación y de intercambio. Eso no quiere decir que no hayan discrepancias, pero las discrepancias también son fruto de mejores ideas y mejores propuestas, ¿no? Correcto. El desafío que tenemos no solo compromete a los estamentos de la sociedad civil, por así decirlo, en un sentido amplio, sino también es muy importante que la clase política esté comprometida con el presente y el futuro del país para que seamos viables como Estado y como nación. Correcto. Ahora, en ese mismo sentido, presumo que serán jornadas largas. Las agendas y los temas ya deben estar seguramente planteados para ser discutidos, pero no puedo dejar de preguntarle si existe la posibilidad de colocar en esa agenda una exhortación, un pedido a la Fiscalía de la República, a la Fiscalía de la Nación, para que apure las investigaciones de los 28 peruanos que fueron asesinados entre el 8 de diciembre y el 21 de diciembre en el marco de los conflictos sociales. ¿Cree que haya espacio para reivindicar esas vidas que se perdieron? Estoy seguro de que eso va a estar presente desde el primer momento de instalación de la sesión del foro. Y creo que todos compartimos esa preocupación de estas vidas perdidas, pero que se suman a otras vidas perdidas cuando el país ha estado enfrentado, no ha tenido respuestas orgánicas, compartidas para garantizar la vida, la salud, la seguridad de la población. Y entonces creo que estamos enfrentados a esas diversas formas de muerte que hemos vivido en estos años y la urgencia de superarla, ¿no? De reivindicar la vida. Fico, ¿han reflexionado en la mesa de concertación por qué existen tantos compatriotas en nuestro país que sienten que no tienen nada que perder, que asumen estas reivindicaciones de una forma tan personal y tan identitaria en alguna manera, que terminan poniendo en riesgo sus propias vidas y jugándose sus propias vidas? ¿Han reflexionado sobre ello en la mesa? Sí, por supuesto. Cuando la situación de pobreza es tan dura como la que viven muchos sectores de nuestra población, cuando uno ve que sus hijos se mueren de hambre, ¿no? Surge una rabia incuestionable. Y lo que pasa es que como sociedad hemos sido indolentes con el dolor humano. Y creo que es responsabilidad de todos, de Estado y sociedad, ¿no? Recuperar esa confianza del ciudadano, de la ciudadana, de que la sociedad cuida de cada uno de nosotros, ¿no? Como miembros de una familia. Y ahí está la tarea que tenemos por delante. Oye,
Hoy hemos visto cómo centenares de compatriotas de origen campesino, muchos de ellos aymaras, están marchando para sostener la protesta. Yo quería preguntarte, Fico, si en tu impresión y quizás en la de la mesa, la sensación es que la protesta ya superó largamente a las demandas políticas iniciales. Sí y no, en el sentido de lo siguiente. Creo que las ofertas iniciales no han estado a la altura de las necesidades. Y creo que ese es el verdadero desafío, que tenemos que tener una sociedad capaz de ofrecer a sus miembros, a todos sus miembros, independientemente en qué parte del país vivas, de qué color sea tu piel, de qué lengua sea tu lengua materna, ¿no? Las mismas oportunidades. Y creo que ese es el reto que tenemos, de cerrar esas brechas de desigualdad, que tienen múltiples expresiones: el acceso a la tecnología, el acceso a la educación, el acceso a un servicio de salud de calidad, hasta el acceso al derecho al nombre. Entonces, ahí están nuestros desafíos. Esas son las brechas que tenemos que cerrar para que cada persona que viva en este país sea reconocida en su singularidad y como parte de esa comunidad que debemos ser peruanos y peruanas, y nuestros amigos, amigas que residen en nuestro país y que han descubierto acá un segundo hogar. Correcto. Federico, teniendo en cuenta que las decisiones que se pueden tomar en el Foro del Acuerdo Nacional este lunes, siempre me pregunto cómo funciona la correa de transmisión entre aquello que se decide en un espacio como un foro, como el del Acuerdo Nacional, para que luego eso que se ha decidido termine concretándose. ¿Cómo funciona esa correa de transmisión? Mira, justamente uno de los desafíos que tenemos ahora es cómo se construyen políticas nacionales que dialoguen con la heterogeneidad del país. Es algo que en la mesa siempre nos ha preocupado. De hecho, la mesa misma surge bajo la conciencia de que enfrentar la pobreza es distinto en una región como Piura y en una región como Puno, ¿no? Si reconocemos esas particularidades, tendremos en cuenta entonces la necesidad de formular políticas contextualizadas, ¿no?, al territorio, a la geografía, a la cultura, a las lenguas, ¿no?, que están presentes en esos espacios. Y ese es el desafío, ser capaces de tener una política pública que tenga respuesta a esa diversidad, que dejemos de ver el país como si fuera plano. El Perú no es plano, el Perú tiene montañas, tiene selva, tiene mar, ¿no?, y necesita políticas adecuadas a esos contextos. Y entonces el foro del Acuerdo Nacional tiene que enriquecerse con foros regionales, en los cuales la mirada de lo regional parta del mismo reconocimiento de derechos, pero encuentre la manera de garantizarlos que es adecuado a cada contexto regional, y dentro de cada región también hay diferencias. Seguro. ¿No? Entonces, que tenga respuestas a esas particularidades. De acuerdo. Gastón Garatea nos decía, nos preguntaba, ¿qué tienen en común Piura y Puno? Y él decía, lo que tienen en común es la P de Perú. Porque piensa en concreto, claro, una vivienda en Piura y una vivienda en Puno son muy distintas para garantizar ese derecho a la vivienda, ¿no es cierto? Claro. Bueno, Gastón Garatea acierta en la medida en que siempre construir una comunidad tan diversa siempre será complejo, pero es un reto hermoso, que es la construcción de un país como el que nos toca vivir y en el que hemos nacido. Federico, Perdón. Y si lo vemos desde el punto culinario, ¿no es cierto? Esa es la riqueza, ¿no es cierto? Esa es la riqueza, pues. Esa mezcla, ¿no?, es la que hace la riqueza. Sí, señor. ¿no? Pero también entonces, desde el mismo punto de vista culinario, hay que reconocer que tenemos un sector de nuestra población que no está accediendo a ese derecho en condiciones adecuadas, ¿no? Sin duda. Y Federico, para terminar, ¿cómo has observado hasta el momento el desempeño del Ejecutivo? No solo la presidenta, el Consejo de Ministros, el premier Otárola, en relación a esta lógica de devolver la calma al país. ¿Cómo la estás percibiendo?
Mira, todos estamos a la expectativa. Recordemos que el día 10 vamos a escuchar al presidente del Consejo de Ministros y su propuesta de política, pero lo que sí creo que hay que señalar y destacar es que la voluntad política de la presidenta de convocar al Foro del Acuerdo Nacional es un paso adelante para construir un mecanismo de diálogo que nos permita cerrar la primera brecha que hay que cerrar, la de los desentendimientos. Esa es la primera brecha que hay que cerrar, y el foro del Acuerdo Nacional y lo que debe complementar, lo que son foros regionales, ¿no?, que se articulen al foro nacional, ¿no?, será una estrategia clave para pensar políticamente de manera distinta en el Perú. Y en ese sentido, ¿cómo se van a distribuir las mesas de trabajo en el acuerdo? ¿Tienes toda esa información, Federico? Mira, el acuerdo tiene una estructura muy flexible porque justamente su lógica es reconocer la diversidad y ir construyendo formas de acción adecuadas a diversos contextos y momentos, ¿no? Creo que eso surgirá de ese proceso de diálogo, de ese encuentro inicial, que es descubrir a ese otro, ¿no? A ese otro que puede ser un dirigente sindical, un empresario, una lideresa de una organización social, ¿no? Ese diálogo de diversidades que aparentemente en los inicios suele ser caótico, después resulta ser, como todo proceso creativo, una maravilla, ¿no? Correcto. Federico Arnillas, muchísimas gracias, y que lo que ocurra en el Acuerdo Nacional de lunes sea bueno, sea saludable, sea, si le va bien al Acuerdo Nacional y a todos los que están ahí, creo que nos va a ir bien a todos en el mediano y largo plazo. Muchísimas gracias. Pero permíteme señalar una cosa: por favor. Los problemas que tenemos son muy profundos. Sin duda. Y en ese sentido no debemos esperar respuestas inmediatas, claro, sino progresivas. Claro, no, de acuerdo. Mediano y largo plazo. Gracias, Federico. Gusto siempre. Hasta la próxima. Un abrazo, mucha suerte. Federico Arnillas es el presidente de la Mesa de